Es evidente que aún algunos estudiantes y personas en general conciben a la psicología como una especialidad teórico-práctica, cuyo objetivo principal es la atención de los problemas de los sujetos, ya sean de carácter individual y o grupal, y que está exenta de aspectos cuantitativos que impliquen cuantificación y manipulación matemática. Sin embargo, en la formación de un psicólogo competente, la instrucción estadística es fundamental. Así, y de manera más específica, podemos preguntarnos, ¿para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Pues bien, la psicología, a través de las escalas de medición, ha logrado asignarle valores numéricos a sus constructos teóricos, cuando estos se han definido operacionalmente, favoreciendo de esta manera la evaluación del comportamiento con niveles de objetividad muy satisfactorios. Partiendo de la premisa de que la medición del comportamiento no es exacta, sino aproximada, las estadísticas aplicadas a la investigación del comportamiento han logrado incorporar el concepto de probabilidad a la medición y evaluación comportamental. El análisis estadístico ha permitido calcular los riesgos propios de esta actividad, favoreciendo la minimización de los errores y la disminución de la incertidumbre al momento de la toma de decisiones. La distribución binomial es una de las que se conocen desde hace más tiempo. Fue estudiada extensamente por Jacob Bernoulli, hasta en el punto en el que en muchas ocasiones se representa esta frecuencia de resultados positivos en una serie que se les llama ensayos de Bernoulli. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria se ajusta al modelo binomial y esta debe de cumplir con ciertas condiciones. En primer lugar, debe de estar involucrada una variable aleatoria dicotómica en el que solo admite dos resultados. Regularmente se expresan con los valores 1 y 0. Esta variable dicotómica puede ser natural o puede ser una variable dicotomizada artificialmente. La segunda condición que se debe cumplir es que exista una repetición de un número determinado de ensayos de la variable dicotómica, en los que la probabilidad de que cada repetición se verifique la condición y se asigne un 1 y este sea constante. Es decir, que la verificación de la condición en cada ensayo debe ser independiente de la verificación en los ensayos anteriores. A la probabilidad de verificación de la condición en cada ensayo independiente se representa con la letra P. Y la última condición que debe de existir es que se define una variable X, como el número de casos que en la secuencia de n, que son el número de ensayos de variable, se verifique en la condición especificada, es decir, el número de ensayos observados. Entonces, para concretar esto, se define una variable dicotómica, ese es el primer paso. El segundo es realizar una secuencia de n observaciones de este tipo de ensayos dicotómicos y se debe definir una variable aleatoria. En la siguiente lámina vamos a poder ver cómo se estructura la fórmula. Para el cálculo de probabilidades en una distribución binomial se necesitan los siguientes elementos. N es el número de pruebas a realizar, K representa el número de éxitos de esa prueba, P representa la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. En este caso, la fórmula queda construida por la probabilidad de éxito, que es representada con X, que es igual al número de éxitos. Esto lo vamos a ver más claro en el siguiente ejemplo. Y esto es igual al número de pruebas sobre el número probable de éxitos multiplicado por la probabilidad de éxito elevada a la potencia del número de éxitos multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado al número de pruebas menos el número de éxitos. La importancia de una distribución binomial es que muchos experimentos sociales dan como resultado dos sucesos complementarios. Como ejemplo podemos mencionar en una encuesta si el sexo, si es hombre o mujer, la edad, por ejemplo, si es mayor de edad o no, si cuentan con un trabajo remunerado, es decir, si están empleados o el nivel de satisfacción de un cliente, es decir, si se resolvieron sus dudas o no, si están contentos con el trato o no, si regresarían a ese establecimiento o no. También podemos mencionar
si se está pasando por un momento difícil o no. Todas aquellas respuestas que se puedan realizar por medio de una dicotomía están sujetas a una distribución de este tipo, binomial. La distribución normal es un modelo poblacional teórico que permite el análisis de las observaciones correspondientes a ciertas muestras en términos de probabilidades. Este tipo de distribución se identifica por una curva de manera perfecta en forma de campana que tiene las siguientes propiedades. Bueno, como ya se mencionó, es una distribución teórica de datos de una población, tiene su forma de campana, es asintónica, es decir, que las colas de la curva nunca se unen con el eje de las X. Tiene como parámetros a la media y a la desviación estándar. Esto significa que el área bajo la curva está definida por la media y por un valor determinado de la desviación estándar. El valor de la media es de 0, mientras que el valor de la desviación estándar es de 1. Y se encuentra definida totalmente a partir de la media, por 3 desviaciones a la derecha, por encima de la media, y 3 desviaciones a la izquierda, por debajo de la desviación, de la media, lo que significa que la totalidad de los casos de la muestra se encuentran definidos dentro de ese intervalo. Una característica más de este tipo de distribución es que tiene una simetría perfecta, es decir, la media aritmética es igual a la mediana y es igual a la moda, lo que determina que una mitad de la curva sea igual a la otra mitad. Esto quiere decir que las características estadísticas de esa mitad sean iguales a las de la otra. La distribución normal nos ayuda a estudiar aspectos de alguna manera cotidianos, como son las características morfológicas de individuos, ya sea personas, animales o plantas de una misma raza, o con cuestiones como tallas, pesos, envergaduras. También nos ayuda a estudiar caracteres fisiológicos como el efecto de una misma dosis de un fármaco o de una cantidad de abono sobre algún cultivo. En la parte sociológica nos ayuda a estudiar el consumo de ciertos productos por ciertos individuos de un mismo grupo humano. En la parte psicológica podemos mencionar el cociente intelectual, el grado de adaptación a un medio de un grupo, y en las características físicas nos puede ayudar a analizar la resistencia a la rotura de ciertas piezas o la durabilidad que tienen las mismas. Todos ellos tienen en común que se distribuyen de manera normal. De acuerdo a Hernández, Fernández y Batichas 2014, las hipótesis son las guías de la investigación-estudio, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno indicado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. La contrastación de hipótesis es la actividad que mediante la observación, la documentación, la experimentación o una encuesta sistemática demuestra adecuadamente si una hipótesis es falsa o es verdadera. La finalidad es contrastar la ausencia o presencia de un fenómeno. Por otra parte, el primer paso en la construcción de una prueba de decisión consiste en el planteamiento de hipótesis estadísticas, es decir, el diseño de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula estableceremos la no existencia de relación o de diferencias. Son el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirman las hipótesis de investigación. En tanto que en las hipótesis alternas planteamos la existencia de relación o de diferencias. Son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas.
solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, no deben establecerse. Por otra parte, el nivel de significancia se establece cuando se toma la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Podemos acertar o cometer errores. En el trabajo real no sabemos qué ocurre porque no sabemos si la hipótesis nula es verdadera o no. Sin embargo, dados ciertos supuestos, podemos obtener posibilidades de cometer errores. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece «esa silla es roja», la hipótesis nula afirmará «esa silla no es roja» y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla, etc. Nivel de significancia. Es necesario plantear una proposición y asignarle un valor de verdad, el cual llevará la probabilidad de equivocarse o de cometer un error, y es llamado error tipo 1. Entonces se decide estimar la probabilidad de cometer dicho error. El p-valor es la probabilidad de que la proposición sea falsa, lo cual no debe ser mayor al valor del error que se establece en la fase de planificación como el límite de error a aceptar. Esta expresión se aplica a un conjunto de procedimientos utilizados para determinar el grado en que la relación observada entre dos variables se explica como resultado del azar, es decir, atribuirse a fuentes de errores variables. Para verificar la posibilidad de que la relación observada entre las variables independiente y dependiente de una investigación pueda explicarse como investigaciones del azar, es necesario realizar una operación designada con el ritual de las pruebas de significación estadística. Los investigadores realizan las pruebas de significación estadística de una manera rutinaria, junto con los objetivos de las pruebas de hipótesis estadísticas, el significado de los resultados de dichas pruebas y cómo interpretar un valor P. El nivel de significancia. Supongamos que nos parece suficiente que de 100 muestras teóricas de la población exista la probabilidad de que en 5 muestras la hipótesis alternativa esté errada. Es decir, el 5% mostraría el riesgo que corremos de cometer un error. Esa probabilidad de error, en este caso del 5%, se conoce como el nivel de significancia. El nivel de confianza. Si estamos dispuestos a correr el riesgo de un error del 5%, entonces diremos que el nivel de confianza que aceptamos es del 95%. Si exigiéramos un nivel de significancia del 1%, el nivel de confianza sería de 99%. La variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar valores enteros, es decir, solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una misma característica. Cuando la variable de estudio es de este tipo, la distribución binomial será la adecuada a utilizar. La representación de su distribución será en gráfica de barras. Un ejemplo de esta variable aplicado en la psicología sería el número de pacientes que presentan bipolaridad o el número de veces que un paciente muerde sus uñas durante una consulta o el número de hijos que tiene un consultante. La variable aleatoria continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una misma característica, es decir, que puede tomar todos los valores posibles dentro de un cierto intervalo de la recta real. Cuando la variable de estudio es de este tipo, la distribución normal será adecuada, además de que el estudio representará su distribución en forma de campana. Ejemplos aplicados en psicología serían el peso de 10 sujetos que participarán en un estudio, el nivel de estrés en 5 pacientes con trastornos de ansiedad o la probabilidad de éxito de una terapia.